Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. La mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del exterior. Quiero pues empezar lamentando lo ocurrido esta semana con el alcalde de Villavasque, Domingo Rivas, que lamentablemente se quitó la vida. Sus familiares dicen que el detonante fue unos ataques que él estaba recibiendo, cuestionamientos a su gestión por parte de un regidor, pero también admiten que él estaba sumido en una situación de depresión. Señores, la depresión hay que atenderla de inmediato. Frente a la depresión hay que buscar auxilio médico inmediato. No puede haber descuido, porque a todos los alcaldes lo cuestionan, lo critican, y a veces con fundamento y a veces sin fundamento. Y por eso solo una persona no se quita la vida. Una persona se quita la vida cuando eso le ocurre en una situación de depresión que no ha sido medicada ni atendida. Y entonces esa es una lección en el caso de la lamentable muerte de este alcalde Domingo Rivas, que era una persona muy servicial y todo el que lo conoce dice que era una persona honesta. También lamento el fallecimiento de la madre de Sergia Galván, una distinguida activista social, una luchadora por los derechos de la mujer, Sergia Galván. Su madre, doña Victoriana Galván, pues ha fallecido en el día de hoy. Nuestra solidaridad con Sergia y con todos sus hermanos. Por otra parte, ojalá se esclarezca la situación que está afectando en estos momentos a Frederick Martínez el Pachá, que una dama de las que han trabajado con él, pues le acusa de un supuesto acto de abuso, de intento de abuso sexual. Entonces, esto ya está en manos del Ministerio Público, que es sumamente profesional en la investigación de estos casos. Ojalá que no se quiera hacer un daño mediático innecesario. Particularmente, yo creo que las locuras del Pachá se cometen de cara al público, de frente al público, en su particular estilo. Sin embargo, como hay una denuncia, esta denuncia tiene que ser investigada para que se establezca si eso es falso o si ciertamente se produjo la situación que esta dama está describiendo. Entonces, que esto se trabaje con profesionalidad para no hacer daño innecesario a una persona de una trayectoria sumamente conocida. Por otra parte, pues a la muerte de los turistas en República Dominicana se añadió hoy otro caso, el caso del señor Victorio Caruso, de 56 años. Él estaba en Boca Chica Resort y entonces sufrió un paro respiratorio. Dicen que después de la ingesta de una bebida, la autopsia tiene que determinar cuál fue la razón clara y específica de la muerte de este turista estadounidense, para que esto no se sume a la campaña internacional que hay en relación con este tema sobre la República Dominicana. De inmediato, Fox News publicó la muerte de este turista que se produjo hoy en la República Dominicana, y lo importante es que
las autoridades pongan todo el empeño, todo el esfuerzo, porque se establezca con precisión cuál fue la causa de muerte de esa persona, porque si fue una bebida, pues esa bebida, si la también tomaron otras personas, debió causar también problemas, debió causar daño, aunque todos los organismos realmente no reaccionan iguales. Pero es lamentable que se haya producido porque se suma a los casos que ya hemos tenido en la República Dominicana, que son 11, y que fueron la mayoría de ellos claramente explicados por el Ministerio de Turismo esta semana de cuáles fueron las causas de muerte, explicando que en ningún caso son causas indeterminadas. Entonces, señores, esta semana hay dos casos muy particulares. El caso ya del informe del Ministerio Público sobre el caso David Ortiz y la decisión del juez Francisco Ortega Polanco sobre el caso Odebrecht. De la decisión Odebrecht voy a hablar en el enfoque de la semana. Ahora, sobre la investigación del atentado del que fue objeto, del que fue víctima David Ortiz, decir que la investigación de las autoridades, yo creo que fue una investigación pues pronta, fue una investigación precisa y se ha actuado con mucha eficiencia. Todas las personas que están bajo medida de coerción, está claramente establecida qué tipo de relación tenían con el hecho, con esta intentona criminal. Entonces, hay 3 personas que están prófugas. Se determinó que el objetivo no era David Ortiz, porque en todo lo que se ha indagado no ha aparecido ningún motivo para que se produjera un atentado contra David Ortiz, y sí, pues, en papel, en las comunicaciones de la propia organización de sicariato, se identificó cuál era la persona sobre la que se estaba cumpliendo esta orden fatal. Entonces, ya veremos en el enfoque de la semana, parte de en las 10 principales, este tema un poco explicado en términos noticiosos de lo que ocurrió. Pero yo no tengo ninguna duda de que ese atentado nunca fue contra David Ortiz. Vamos a hacer una pausa, señores, una pausa comercial. Al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor importancia esta semana. En breve. Bien, señores, estamos de regreso. Agradecer que la semana pasada, pues Julio Alberto Martínez Ruiz estuvo aquí realizando un excelente trabajo en Toque Final, porque nosotros estábamos de regreso desde la ciudad de Nueva York. Así es que muchas gracias. Señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Las autoridades identificaron a Víctor Hugo Gómez Vázquez como el autor intelectual del atentado del Bardial, en el que resultó herido el pelotero David Ortiz, y que según el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, estaba dirigido contra Sixto David Fernández. Este hombre habría coincidido en prisión con Carlos Rafael Álvarez, alias Carlos Nike, Alberto Miguel Rodríguez Mota y José Eduardo Ciprián, según los resultados que arrojaron las investigaciones de las autoridades. El procurador añadió que la investigación arrojó que Gómez actualmente también es prófugo de la justicia norteamericana por pertenecer al peligroso cártel del Golfo. Fernández, también conocido como David el Modelo, había dicho en el programa radial Sol 106.5 FM que no tenía enemigos
que tampoco tenía dinero y que era un ciudadano común y corriente. Señaló además que tiene un taller de desabolladura y pintura de autos. Según mostró el director de la Policía Nacional en un video de las cámaras de seguridad del VAR, se observa como Alberto Miguel Rodríguez Mota, implicado en el atentado contra David Ortiz, se queda inmóvil en el momento que se produce el disparo la noche del 9 de junio. Luego, de acuerdo a las imágenes, Rodríguez envió un mensaje de texto mientras los curiosos observaban lo ocurrido y posteriormente se marchó del lugar. Rodríguez, quien llegó al bar antes de las 6 de la tarde, fue quien tomó la fotografía de David Fernández, el presunto objetivo real contra quien debían atacar la noche del domingo 9 de junio. Por el caso, han recibido prisión preventiva como medida de coerción 11 implicados en el hecho. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dictó auto de apertura a juicio de fondo contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pitaluga, Andrés Bautista, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez, quienes son acusados de beneficiarse de los $92 millones que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó de sobornos en el país para obtener contratos de obras. Con respecto a Jesús Antonio Vázquez Martínez, que fue excluido del proceso, el procurador dijo que lo evaluarán para decidir si corresponde apelar la decisión dentro del plazo que establece la ley. Los encartados son acusados de incurrir en los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos, sancionados por la ley número 448-6 sobre sobornos en el comercio y la inversión, el Código Penal Dominicano, la ley número 7202 sobre lavado de activos provenientes del tráfico de drogas y sustancias controladas y la ley número 8279 sobre declaración jurada de patrimonio. El ambiente de tensión en el Congreso Nacional está álgido debido al eventual sometimiento del proyecto de reforma a la Constitución que habilitaría al presidente Danilo Medina para participar como candidato en las elecciones del 2020. Minutos después de iniciada la sesión, los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Carlos Quiñones y Rafael Alburquerque, se enfrentaron en una fuerte discusión fuera del hemiciclo. El diputado Quiñones acusó a Alburquerque de pretender dividir al PLD. Le dijo que no tiene calidad moral para pretender dividir al partido y le indicó que no es más que una revista. De su lado, Lila añadió, haga lo que tiene que hacer, y lo dejó con la palabra en la boca mientras se alejaba del diputado. En tanto, senadores y diputados que simpatizan con Leonel Fernández dijeron confiar que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana no abordará el tema de la reelección presidencial porque amenaza la unidad de esta organización. El tema de una posible reforma constitucional sigue provocando controversia hasta en el Partido Revolucionario Moderno. El aspirante presidencial del PRM, el expresidente Hipólito Mejía, afirmó que no pone trabas a los legisladores que le siguen y que cada uno es dueño de sus actos. En tanto, el bloque de diputados del PRM ratificó su posición en contra de una posible reforma a la Constitución para habilitar al presidente Medina y calificó de penosa y lamentable la circulación de los rumores de que 8 legisladores de esa organización respaldarían la modificación a la Carta Magna. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre la protección de la imagen, honor e intimidad familiar vinculados a personas fallecidas y accidentadas, que busca la protección de los familiares de aquellas personas accidentadas cuyas imágenes podrían ser reproducidas a través de los medios de comunicación. La iniciativa es de la diputada Miriam Cabral y tiene base en el derecho a la imagen, la intimidad y el honor familiar, consagrado en la Constitución de la República. Por la violación de la norma se establecen multas que van desde 10 hasta 100 salarios mínimos. La iniciativa fue aprobada a unanimidad con 141 votos a favor, no hubo abstenciones. La ley sanciona también la reproducción de un filme, fotografía de una persona fallecida desnuda o en ropa interior en medios de comunicación, redes sociales o cualquier otro mecanismo de divulgación. Una comisión del Partido Revolucionario Moderno interpuso un recurso de intervención voluntaria a la acción en inconstitucionalidad que elevó el Partido Reformista Social Cristiano contra la resolución de la Junta Central Electoral que establece el voto de arrastre de manera parcial. La instancia fue depositada por una comisión encabezada por Orlando Jorge Mera, delegado político ante la Junta, quien dijo buscan que el máximo organismo declare inconstitucional la resolución 08-2019 que mantuvo el arrastre en 6 provincias. Argumentan que la Junta, al eliminar el arrastre en 26 provincias y mantenerlo en otras 6, se apartó de las facultades administrativas que les fueron conferidas, incursionando en el vicio de desviación de poder.
En momentos en que se cuestiona la seguridad de la República Dominicana, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ofreció una conferencia ante empresarios nacionales e internacionales en la que destacó los logros del gobierno en esta materia. Montalvo presentó una serie de cifras para demostrar que República Dominicana es uno de los países con menor criminalidad de América Latina y el Caribe. El ministro refirió que esta es una de las naciones con menos actividades delictivas de Latinoamérica, según estudios de la Fundación Insight Crime y el Banco Interamericano de Desarrollo. En esa lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, no hay una sola urbe dominicana, ni Santo Domingo, ni Santiago, ni Puerto Plata. Ninguna de nuestras ciudades aparece en este ranking, expresó Montalvo durante la conferencia Seguridad en República Dominicana, Avances y Retos, en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. En cuanto a la seguridad, manifestó que los niveles de muertes violentas se redujeron en casi un 50% desde el 2011 al 2018. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que las estadísticas indican que la amenaza para los turistas en República Dominicana, que se encuentra asediada por los informes casi diarios de muertes y enfermedades misteriosas, podría ser exagerada. Para los turistas estadounidenses, la tasa de mortalidad es de alrededor de 7.4 por cada 1.000 personas desde la última década hasta 2018. Para comparar, la tasa de mortalidad general en los Estados Unidos fue de 8.49 por cada 1.000 según el informe. Además, los hallazgos sugieren que los informes del país que ven un aumento en el número de turistas estadounidenses que mueren por causas no naturales pueden ser sobreestimados. Mientras el ministro de Salud Pública rompió el silencio en torno a las muertes de 7 turistas estadounidenses en las últimas semanas en hoteles de la zona este del país, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas reveló que los informes médicos forenses dan cuenta que las víctimas tenían condiciones mórbidas previas que desencadenaron en muerte súbita y que están a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas que permitirán esclarecer aún más estos casos. El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo que el asedio a la República Dominicana, con los informes casi diarios de muertes de turistas, es parte de una campaña feroz de descrédito que busca afectar la imagen del país como destino turístico al pintarlo como inseguro o peligroso. La compañía de agua Planeta Azul se convirtió en el centro de un conflicto por la propiedad de la empresa procesadora de agua, cuya planta está situada en el sector Gala del Distrito Nacional. En las redes sociales circuló un video hecho por Wendy Santos Berroa, ejecutiva de la empresa, en que esta acusa a la familia Vicini de querer apoderarse de la empresa por causa de un conflicto entre propietarios, luego de que el presidente de la compañía quedó como minoritario, después que un hermano suyo vendió casi el 17% de las acciones. De su lado, la compañía Alfax SAS informó que es accionista de Agua Planeta Azul desde el año 1996, participando desde sus inicios en el crecimiento y posicionamiento de la empresa. De igual forma, explicaron que en fecha 20 de marzo de 2019, el señor Andrés Santos Taveras, hermano de José Santos Taveras, puso en venta sus acciones equivalentes al 16.65% del capital suscrito y pagado de APA, conforme al procedimiento establecido en los estatutos sociales de la compañía, y que en fechas 9 y 10 de mayo se materializó la compraventa de las acciones del señor José Santos, quien no pudo comprarlas pues no tenía el capital para ello, y por esa razón se está difamando la compra de las acciones. Asimismo, indicaron que, contrario a la desinformación que ha circulado en redes sociales y medios locales, no han realizado ninguna acción fuera del marco estatutario y regulatorio de la compañía. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó oficialmente su campaña a la reelección en las elecciones de noviembre de 2020 en un encuentro con una entusiasta multitud en Orlando, Florida. Con el lema Keep America Great, mantengamos a América grande, Trump aseguró que la economía estadounidense es la envidia del mundo y quizás la mejor economía en la historia del país. Sobre inmigración, dijo que no podemos tener el muro porque los demócratas no lo permiten, pero el muro va. Tal y como hizo en el primer acto público de su pasada candidatura, el ahora presidente volvió a ondear las banderas anti-inmigración, advirtiendo que a partir de la semana entrante comenzará a deportar a millones de ilegales que se encuentran en el país, una amenaza inquietante. Su arremetida contra el Partido Demócrata incrementó y lo tildó de ser un grave peligro, socialismo radical, que conspira para sacarlo del poder y destruir el sueño americano.
Finalmente, los resultados preliminares de las elecciones generales celebradas el pasado domingo en Guatemala apuntan a que ninguno de los 19 candidatos a la presidencia alcanzará la mayoría necesaria para definir al próximo mandatario del país centroamericano. El conteo apunta que serán la ex primera dama Sandra Torres del Partido Socialdemócrata, Unidad Nacional de la Esperanza, y el médico Alejandro Jean Matei del conservador Vamos, quienes se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 11 de agosto. Los datos publicados por el Tribunal Supremo Electoral otorgan a Torres un 25.66% de los votos y un 13.9% a Jean Matei. Pero Edmond Mulet del Partido Humanista y Telma Cabrera del Movimiento para la Liberación de los Pueblos se encuentran a corta distancia del segundo candidato, con un 11.14% y 10.42% de los votos respectivamente. Bien, señores, vamos entonces a otra pausa comercial. Retornamos en breve y entonces ahí tendremos el enfoque de la semana. En breve. Bien, señores, el juez Francisco Ortega Polanco, que era el juez especial para el juicio preliminar de Odebrecht, pues decidió mandar a 6 de las 7 personas que estaban acusadas a juicio de fondo y excluyó pues al ex senador Jesús Vázquez, a Chu Vázquez, de este proceso, alegando que Chu no estaba en las delaciones premiadas. Me alegro mucho por Chu Vázquez, porque Chu Vázquez no debió estar en ese expediente, como entiendo que no debieron estar algunos o varios de los que aún permanecen en el expediente Odebrecht. Lo que ocurrió después será materia de análisis judicial en el país, porque este hecho no tiene precedentes. El juez Ortega ha validado todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, independientemente de que sean consistentes o no, y ha validado las delaciones premiadas. En esas delaciones premiadas no hay un señalamiento concreto de entrega de soborno a ninguna de las personas que están ahí pues imputadas. El testimonio más importante de esas delaciones premiadas es el de Marcos Vasconcelos Cruz, que fue el gerente de Odebrecht en la República Dominicana, y Marcos no hace un señalamiento concreto a nadie. Dice que como personas tenían relaciones de amistad, que tal vez en uno que otro caso pudo haber pues entrega de alguna ayuda, pero se supone que si el que está hablando es el gerente de Odebrecht, a esa delación premiada debió de seguir un interrogatorio directo de los fiscales dominicanos a ese señor, porque ¿cómo es que usted, señor, pues me está hablando de que usted no tiene constancia de que fulano haya recibido un soborno, pero que usted piensa que porque fulano era amigo de Sutanejo, tal vez Sutanejo le entregó algo? Ah, pero si Sutanejo le entregó algo, usted tenía que saberlo porque usted era el gerente de Odebrecht y se supone que los sobornos lo pagaba Odebrecht, porque eso fue lo que Odebrecht confesó. Entonces, nadie iba a pagar un soborno clandestino. Usted tenía que tener conocimiento pleno de eso. Entonces, ahí venía un interrogatorio a cada uno, era de procedimiento un interrogatorio a todo el que dio esas delaciones previas. No, eso se anuló. Y se validaron esas delaciones premiadas tal y como están. Entonces tenemos que Andrés Bautista
a juicio de fondo, igual que el ingeniero Roberto Rodríguez, el director del INAPA, el abogado Conra Pitaluga, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón y Tommy Galán. Y entonces excluido Jesús Vázquez Martínez. Era de los que esperaba la exclusión del senador Tommy Galán, que no creo que busque absolutamente nada en ese expediente, a no ser el chivo expiatorio que mantiene ese expediente en la jurisdicción privilegiada. Entonces, este es un caso especial. No quiero responsabilizar al juez Ortega de todo esto porque este no es un expediente jurídico. Este expediente pues es un expediente político, pero no solo político en el plano local, sino que es un expediente internacional donde hay una serie de factores que influyen y donde el país no puede sencillamente salir con que se admitió que Odebrecht dio 92 millones de dólares en la República Dominicana y que en la República Dominicana no hay responsables. Entonces, lamentablemente, a los que están ahí le toca asumir como si fueran los responsables y lo han llevado pues a un juicio de fondo en el que probablemente tal vez ahí sí se produzcan algunas correcciones. En la conclusión, todo el mundo, no hay que ser abogado, sabe que ese expediente no se sustenta por sí mismo. Pero también sabe que hay fuerzas nacionales e internacionales que están gravitando sobre ese asunto, que incluso ya todos los que están involucrados en ese expediente de alguna manera han sido condenados previamente con el despojo de sus visados, con situaciones que le impiden operaciones de negocios con Estados Unidos y una serie de cosas, y entonces no podía aparecer la República Dominicana sencillamente con que, mira, aquí no hay fundamento para sustentar la acusación contra esta gente, no, que siga el entierro y que entonces ya en los procesos de fondo los jueces hagan otra cosa. ¿Por qué? Porque por trancar ningún juez se ha desprestigiado, por mandar a juicio de fondo ningún juez se ha desprestigiado. Entonces, eso es mejor que actuar poniendo personas en libertad o diciendo que no hay mérito, porque eso sí se presta a cualquier campaña difamatoria que evidentemente el juez Ortega no quiso padecer y actuó como mandaban las circunstancias. Eso lo veremos en el futuro. Vamos a hacer una pausa. Entonces, al regreso, vamos a presentar las 3 preguntas sobre el lanzamiento de la campaña de reelección del presidente Donald Trump, y nosotros vamos a estar conversando con Víctor Villanueva, que es experto en política internacional. Vamos a hablar con él sobre esta campaña de reelección de Trump. Pero primero vamos a hacer una pausa comercial. Bien, señores, de inmediato vamos a las 3 preguntas que nuestro equipo le formuló a Víctor Villanueva, experto en política internacional, sobre las posibilidades que tiene el presidente Donald Trump, que esta semana pues formalizó su anuncio, la búsqueda de su reelección. Vamos a ver inmediatamente las 3 preguntas.
¿Qué posibilidades ve a la reelección de Donald Trump, con desventaja en las encuestas, pero con una economía en crecimiento y disminución de la desocupación? Sin lugar a duda, el presidente Trump parte hacia la contienda de la repostulación, en donde se matizará el 3 de noviembre del año 2020, con una clara desventaja en los sondeos electorales, porque nunca ha estado por encima del 50%, según las propias encuestas que se han hecho a lo interno de los Estados Unidos, como es la Gallup per se. Y el contexto que tiene sobre el proceso de la economía de los Estados Unidos ha sido sería su principal ventaja con respecto a los demás contendores del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos. Cuando vemos el caso del presidente Obama, este tuvo que luchar con los efectos de la economía para poder ser creíble como opción hacia la repostulación, y hasta tanto no lograr hacer crecer la tendencia de empleos en la economía norteamericana, no tuvo potabilidad o credibilidad en este tenor hacia la contienda de su repostulación. Con el caso del presidente Trump, sí tiene estos elementos favorables, aunque no lo tiene en lo que tiene que ver con el apoyo popular. Ahora bien, las estrategias del presidente Trump siempre están centradas en lo que son los estados pendulares. Los estados pendulares son aquellos estados que están sobre todo en la franja oeste de los Estados Unidos, norte y oeste, y algunos estados del centro como Arizona, Nevada, que le dan un sustento a lo que son la base electoral del presidente Trump. Y sobre este quehacer es donde él ha estado enfocando en la agenda del día a día de su administración, con mantener viva su base electoral con las ofertas que siempre ha postulado en lo que tiene que ver con el panorama y el mensaje que construye para su repostulación. ¿Es correcta la estrategia demócrata de mantener la presión de un posible impeachment contra el presidente Trump por la denominada trama rusa o por la no declaración de impuestos? Hay quienes piensan que él podría sacar partido de esos ataques, victimizándose. ¿Cuál es su opinión? En realidad, el impeachment para el presidente Trump no es viable, porque cuando vemos en el contexto de la Cámara de Representantes, sí podrán lograr ahí una mayoría los demócratas, pero en el caso del Senado se necesita 2/3 de las partes de los senadores que conforman el Senado de Estados Unidos para lograr este fin. Y hay que ver en la historia, desde el presidente Andrew Johnson hasta el presidente Nixon, el presidente Clinton, nunca se pudo destituir a un mandatario en lo que tiene que ver con el proceso del impeachment según la normativa procesal de Estados Unidos contra ningún presidente que se ha presentado. Y el escenario de los demócratas no es el mejor. Así que todo lo que se ha organizado para disminuir electoralmente, para evitar el avance del presidente Trump, para evitar que haya culminado su primer mandato en caso de que gane el segundo, y para evitar precisamente o para lograr que sea sujeto de un proceso de destitución, realmente no lo han logrado con ninguno de los argumentos. El informe Mueller no lo señala como con ningún hecho concreto, más sí puede ser posible el tema de lo que es la obstrucción de la investigación, que es obstrucción de justicia, pero ahí los demócratas tendrían un escenario penal judicial, menos que lo jurisdiccional con el Senado de los Estados Unidos. Así que en los casos de lograr esto, tendrían una ventaja. Pero particularmente considero que los demócratas han perdido el tiempo, porque lo que deben estar enfocándose es en construir una opción que responda electoralmente como opción contraria a la oferta electoral que hace el presidente Trump al mercado norteamericano. Sobre el ex vicepresidente Joe Biden, ¿tiene la consistencia para confrontarse hasta el final con un impredecible Trump, más cercano en su forma de comunicación al estadounidense llano? Joe Biden goza de todo lo que no goza Donald Trump en la sociedad norteamericana: respeto, confianza, pero aquí estamos viendo un fenómeno que denomino el método Trump,
que no es un contendiente cualquiera, ni con los usos tradicionales de la política como la conocemos tradicionalmente. En este caso tenemos a un presidente Trump que utiliza tres métodos que son esencialmente lo comunicacional, sustentándose en la posverdad. Segundo, fija en todas sus contiendas a un enemigo para organizar todas sus bases electorales y contrarrestar cualquier avance de este enemigo respecto a su avance como figura. Y tercero, utiliza la propaganda como método de divulgación de sus planteamientos. Así que no creo que el presidente Donald Trump se vea amenazado, por lo menos de entrada, con lo que tiene que ver con las opciones demócratas que se están presentándose actualmente, como el caso de Elizabeth Warren, con el caso de Joe Biden, entre otros, son casi 20 o 20 aspirantes demócratas, y que creo que más bien tendrán que emplearse muy a fondo para conectarse y construir su base en el electorado norteamericano, cuya base electoral, en el caso del presidente Trump, lo tiene debidamente definido, lo tiene debidamente demarcado, y hacia ellos siempre orienta sus decisiones como mandatario en términos de satisfacerlo y mantener una base de apoyo social cohesionada, y así lo ha ido logrando. Bien, señores, entonces vamos a otra pausa comercial. Retornamos en breve. El Senado aprobó este miércoles en primera lectura el proyecto de ley que dispone la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales IDSS. Rendir informe favorable, sugiriendo al Pleno Senatorial una redacción alterna, anexa, que es parte integral del presente informe y sustituye en todas sus partes la iniciativa marcada con el expediente 0994. Los que estén de acuerdo del presidente levantando su mano. Aprobado. También fue sancionado en segunda lectura el proyecto que declara el primer viernes de diciembre de cada año Día del Paciente Renal, propuesto por Rubén Darío Cruz, así como el proyecto de ley que declara el 10 de octubre de cada año Día Nacional de la Atención a la Salud Mental. Las comisiones permanentes del Senado se reunieron esta semana para continuar el estudio de diversos proyectos de leyes pendientes de aprobación. Bueno, y el presidente Danilo Medina continúa la agenda de sus visitas sorpresas. En el día de hoy él estuvo en Boechío, y entonces esto es en San Juan. En Boechío, el presidente Danilo Medina extendió la mano solidaria del gobierno a 166 productores de aguacate organizados en la Asociación de Agricultores Nuevo Amanecer de Buenavista, Yaque. Se trató de la visita sorpresa 254, realizada por el presidente de la República para sostener un diálogo directo con los hombres y mujeres de nuestros campos, promover la asociatividad, fortalecer aún más los sectores productivos y democratizar las oportunidades de bienestar y desarrollo. Los 166 agricultores organizados pues aspiran a sembrar 2.500 tareas de aguacate y tendrán un apoyo por mucho más. Danilo Medina les pidió que eleven el número de beneficiarios para mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad y así puedan sembrar 10.000 tareas. Al ver la potencialidad productiva de tantos productores y familias, el presidente amplió el alcance del proyecto. El gobierno les continuará, le construirá una empacadora para que puedan exportar sus aguacates, que a propósito también hay una información muy importante para los productores de mangos en el día de hoy, porque ya Estados Unidos aprobó la creación esta de una empacadora en la República Dominicana que permitirá
hacer el trabajo de deshidratación que permitirá que los mangos dominicanos penetren a Estados Unidos. Esa es una muy buena noticia. Señores, hemos concluido por esta noche. Buenas noches a todos. El próximo fin de semana, si Dios lo permite, estamos aquí en otra entrega de Toque Final. Mañana con nuestros comentarios habituales en el Sol de la Mañana. Así es que buenas noches para todos y gracias.